Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Hoy te traemos una nueva edición del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series y ocio en general de Europa Press, para ofrecerte una entrevista con Ricardo Darín con motivo del estreno de El Eternauta. Esta serie de 6 episodios llega a la plataforma Netflix para ofrecernos la adaptación de la aclamada novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld. Considerado por muchos el mejor cómic de ciencia ficción de la historia, narra los pasos de Juan Salvo, un hombre que junto a un pequeño grupo intenta sobrevivir después de que una misteriosa tormenta de nieve tóxica acabe con la vida de casi todos los habitantes de Buenos Aires. El redactor jefe de culturaocio.com, Israel Arias, ha podido charlar con nuestro invitado para este episodio. Bueno, Ricardo, encantado de estar aquí compartiendo contigo unos minutos para hablar del Eternauta. Lo primero que me gustaría saber es cuál era tu relación con esta obra tan mítica antes de unirte al proyecto. Imagino que la conocías, ¿no? De oído. Ah, sí, sí, no. Sí, de nombre nomás. No. En mi niñez me dedicaba a otro tipo de historietas más livianas, más cómicas, si se quiere. Pero sí, sabía de su existencia, pero no había profundizado como me tocó hacerlo hace algo, así como 10 o 15 años atrás. Es tu primera vez también esta serie en la ciencia ficción. ¿Por qué no has explorado este registro antes? ¿No te atraía el género? ¿No te llegó ningún proyecto que te llegara a convencer? Un poco de las dos cosas. No me llegó nada que me haya convencido. Tampoco en lo personal me resultaba altamente atractivo. En este caso se juntaron dos cosas o más. Es saber de qué se trata la historia, lo icónica de ella y que es muy argentina. Es muy argentina, entonces eso creo que le aportó el toque de verosimilitud que contrabalancea muy bien con la historia de ciencia ficción. Es decir, vamos a ver situaciones, si se quiere, estereotipadas o fantasiosas, pero con una carnadura bastante humana, bastante creíble, sobre todo teniendo en cuenta que hemos asistido a diversas cosas en los últimos tiempos que nos hacen pensar que las cosas son más posibles o probables de lo que nosotros nos imaginábamos. Entonces, la conjunción entre esos aspectos hacen que el proyecto sea mucho más atractivo. Luego me gustaría volver sobre esto que has dicho ahora, sobre cómo dialoga la serie con los retos o con la actualidad, pero, sí. Pero antes me gustaría preguntarte qué crees que hace tan poderosa la historia del Eternauta para que haya cautivado a tantas generaciones que se han enfrentado a diferentes contextos históricos. No lo sé. Para serte absolutamente sincero, no lo sé. Algo tiene en su génesis, en su ADN, en la composición de sus partes o de sus diferentes roles. Yo creo que la interpelación a la especie humana con respecto a cómo reaccionamos frente a la hostilidad inesperada de algo desconocido nos coloca más o menos a todos en un mismo lugar. Nadie está preparado para nada que se le parezca. Entonces, me parece que esa exposición de la situación hace que todos estemos parados más o menos de la misma forma. Los ricos, los pobres, todos. O sea, el apocalipsis democratiza, ¿no? Exacto, democratiza como pocas cosas. Las crisis hacen eso. Y esa es una altísima crisis. Es una obra que desde siempre, desde su nacimiento, hace décadas, está cargada de un gran simbolismo político, un gran simbolismo social. En Argentina fue tomada como símbolo de resistencia contra la dictadura y la opresión. Sí. ¿Qué crees que aporta esta nueva versión en ese sentido? Es decir, ¿cómo abre la puerta a dialogar con los desafíos actuales como pueden ser, no sé, el avance de los discursos de odio, la polarización política, el auge de gobiernos totalitarios? Todo eso forma parte de la libertad que tenemos los espectadores de la reinterpretación de todo lo que se nos presente. Lo que te puedo asegurar yo es que casi, hablando por los demás, cosa que es imprudente de mi parte, es que no hay una verdadera intención
de direccionar las cosas hacia un solo destino. Ujú. Esta versión traída a nuestros días, tengo entendido que tanto Bruno Estañaro como sus guionistas estuvieron atentos a ser respetuosos y prudentes con la génesis de la historia, pero teniendo la libertad de no tener que direccionar hacia ningún lugar en especial, Ujú. porque tiene demasiadas significancias humanas de nuestra especie, de la especie humana, como para además agregarle lo que ya trae históricamente, ni hablar de lo que es la historia de su autor, de Oesterheld, y de lo que pasó con su familia y lo que pasó con él mismo. Digamos, eso lo conocemos todos y lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a ver. Pero para aquellos que no estén al tanto de eso, van a estar al frente van a estar frente a un trabajo de audiovisual basado en una historia de ciencia ficción, de una invasión extraterrestre en un lugar que es la Argentina, más precisamente en Buenos Aires, y van a estar desprovistos de esa otra carga que los que conocemos la verdadera historia llevamos con nosotros. Entonces, me parece injusto proponerle al espectador no entrenado, a quien no esté al tanto de esta historia, que tenga que verla necesariamente de esa forma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Es decir, está todo, en este combo está todo. Otra de las ideas más potentes de la historia del Eternauta es la del héroe colectivo, ¿no? Ajá. La de ensalzar en una situación extrema que nadie se salva solo. Algo que viene ahora a contrastar un poco con este individualismo, con esta sociedad tan... Este individualismo no viene de ahora, viene desde hace ya varias décadas, Ujú. por no decir más, casi te diría más de medio siglo. Sí, y va a contramano de la ilusa sensación de que quien cuida su parcela está a salvo de todo. En realidad no, todos sabemos que no es así, ni siquiera estratégicamente es recomendable, porque no es así. La pandemia, sin ir más lejos, nos dio bastante información al respecto. Dependiendo de nuestros vecinos, de quién estaba al lado, quién estaba arriba o abajo. eh, entonces, parece ser que nosotros somos una especie que necesita que nos recuerden permanentemente cómo deberíamos comportarnos en comunidad, porque no terminamos de entender muy bien cómo es cuidar el planeta, cuidar nuestro lugar, cuidar nuestra especie, no agredirnos entre nosotros. Somos de los pocos que hacemos eso. Y parece ser que no terminamos de entender. No estoy hablando de la ciudadanía en general, estoy hablando de algunos encaprichados en sostener determinadas normativas que van en contra de que estemos juntos todos tirados para el mismo lado. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Y no sé cómo será en el futuro, y tampoco tengo mucha idea de cómo ha sido realmente en el pasado, lo que debe haber sido hace 150, 200 años, en donde ni siquiera podías levantar la mano para decir me opongo a tal cosa, porque te la cortaban en el aire, no había ni abogados. Entonces, esta es la época que nos toca vivir. Tenemos que tratar de aprender de ella todos los días y no censurar nuestras sensibilidades, porque cuando nos preocupamos por alguien que tenemos al lado, por alguien que cruzamos en la calle, cuando nos hemos acostumbrado a ver gente durmiendo en las calles y ya lo hemos naturalizado, ¿no? Pensamos que forma parte de lo normal, y eso no es normal. La verdad es que no es normal. Pero parece ser que somos una especie que hasta tanto no nos apriete el zapato nuestro, no terminamos de entender. Es cierto. Quería también preguntarte por tu personaje, por Juan Salvo, que Sí. es un rol de una gran exigencia física, pero también un rol de una gran exigencia emocional. Sí. ¿Cuál de los dos aspectos ha supuesto para ti el mayor? Yo creo que un poco los dos, es una combinación de ambas cosas, porque sobre todo teniendo en cuenta las características de este proyecto, que se nutre mucho de la postproducción, de los efectos especiales y demás. Yo no soy un actor que esté acostumbrado a eso, entonces tener que imaginar, lidiar con ese tipo de cosas te obliga a tener una imaginación un poco más abierta, más preparada, más activa. Eh, por suerte esto lo hicimos de la mano de Bruno, que es un crack en ese fenómeno, y
y nos especificó y nos ayudó muchísimo para estar contenidos y resguardados. Pero ya que lo decís, la parte emocional es realmente dificultosa, porque en todas las situaciones o las producciones así audiovisuales de acción, es muy difícil actuar. Es muy difícil actuar el interior de los personajes. Uh-huh. Es muy difícil meterte en el pensamiento y en el sentimiento de cada personaje. Y porque pareciera ser que el gran peso de todo lo que es la parafernalia está puesto en lo exterior, en la acción. Los fuegos de artificio. Claro. Entonces hay una combinación de ambas cosas que hay que aprender a regular y a entender. Y yo estoy en eso, estoy tratando de aprender. Y para ti, desde el punto de vista emocional, te lo pregunto porque hace nada Pedro Pascal, que es protagonista de una serie que tiene similitudes en a medida con esta, porque es apocalíptica, es de Last of Us, dijo que a él le había dañado su salud mental, el personaje, el vivir emociones tan intensas que no era capaz de quitárselo cuando se iba a casa. ¿A ti te puede llegar a pasar algo de eso? Espero que no. No, yo he atravesado situaciones tanto o más fuertes que esta en términos de credibilidad de la cuestión entre manos y he salido bastante airoso de esas situaciones. No soy de llevarme el trabajo a casa y entiendo lo que le pudo haber pasado y lo lamento. Ojalá eso haya sido una situación de un momento y haya podido zafar Pedro de toda esa situación, a quien además conozco y me cae muy bien. Pero no, a mí no me va a pasar eso. Ya, por cierto, hablando de distintos apocalipsis, dentro del género apocalíptico que se ha puesto, digamos, muy de moda en los últimos años, ¿a qué grupo dirías que pertenece el Eternauta? ¿Esas historias oscuras que muestran lo peor de nosotros mismos o esas otras que dejan un pozo, un halo más luminoso al final? A la segunda. ¿Sí? Sí, porque revisa el comportamiento humano frente a la crisis, frente al dilema y a la catástrofe, pero rescata y subraya las actitudes de aquellos que ponen su vida al servicio de proteger a los demás. Así que me parece que en ese sentido es luminosa. Y ya para terminar, que nos estamos quedando sin tiempo, o incluso nos hemos pasado, como argentino no puedo dejar de preguntarte por el reciente fallecimiento del Papa Francisco. No sé, ¿qué opinión tienes al respecto? Lo lamento como lamento todos los fallecimientos de las personas. Y lo único que me invita es a reflexionar sobre lo que fue su paso por la cúpula de la Iglesia Católica, que yo reconozco, a lo mejor no me interioricé, no profundicé tanto en su momento, pero ahora, viendo la reacción de sus detractores y de que muy probablemente a partir de su desaparición vuelva la línea más conservadora a la cúpula eclesiástica, me doy cuenta de que realmente su paso por el papado va a dejar una huella, porque abrió muchas puertas y muchas ventanas, y hay que ver si ahora los que vienen no las cierran o las profundizan. Así que lo lamento muchísimo. Ricardo, muchísimas gracias. Por favor, faltamos. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.